Muchachos, clase número 11 vía Zoom. El objetivo de la clase es analizar cuentos latinoamericanos para enriquecer su comprensión y enriquecer su comprensión y desarrollar opinión al contextualizar. Entonces vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Contextualizar en relación a un texto. Avanzamos la imagen. Recuerden que esto es lo que hemos estado trabajando. La producción literaria, chiquillos, tiene que considerar varios factores. Aquí tengo solo 6, pero son muchos más en realidad. Por ejemplo, cuando una persona crea una obra literaria, como en el caso de 5 panes de cebada, hay una escuela literaria que sigue cierto constructo, hay tipos de narradores que se ocupan, ¿cierto?, que ya los conocemos. Existen también tiempos, existen personajes, espacios, extensión. Y aquí nosotros vamos a ver dos elementos, uno que es el espacio y otro que es el contexto. Fijémonos en lo siguiente. El espacio y el contexto. A rasgos bastante simples, el espacio es el espacio es el lugar donde se desarrolla una acción, una historia narrativa, y el contexto es más o menos con qué lo relacionamos. Ahí la profesora Francisca se lo va a explicar con mucho más detalle. Fíjense en esto en el espacio. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 fotografías, y está la definición además de espacio dentro de la narración. Dice que es un lugar donde ocurren los hechos acontecidos en la historia de una narración, y pueden ser variados y describen sectores geográficos, industriales, naturales, idílicos, etc. Y si fijan ahí a la derecha tenemos un cementerio. ¿Dónde aparecen los cementerios? En las narraciones de terror generalmente, ¿cierto? En la parte superior hay una fotografía de otro tipo de espacio que puede ser descrito en novelas de ciencia ficción, de un mundo futurista, mundo natural a la izquierda. Fíjense lo que aparece en la izquierda abajo en esa fotografía amarillenta. Hay un canguro en un incendio, ¿cierto?, donde también podemos relatar ese tipo de cosas. Es una foto real, lo que ocurrió en Australia en unos incendios hace un par de meses atrás. ¿Qué hay en la parte de abajo, Constanza? Esa fotografía, ¿qué espacio describe? El estallido social. El estallido social, octubre del año pasado, ¿cierto?, en Chile. Dicen que allí se juntó más de 1 millón de personas. Yo no lo sé, pero sí había mucha gente y eso marcó un antes y un después en la política y en la forma en cómo se gobierna en nuestro país. Y tenemos un espacio también acá al lado derecho, que es un espacio religioso. Entonces, hay múltiples espacios, chiquillos, donde ustedes pueden, que ustedes pueden tomar y escribir, describir esos espacios, pero también lo podemos encontrar dentro de las lecturas que hacemos. Vamos a lo siguiente. El espacio tiene 2 elementos predominantes, ¿ya? Es decir, hace 2 focos fundamentalmente. Un foco sobre la ciudad y un foco sobre la naturaleza. Eso son lo que más se da. Y cuando el espacio que describe nuestro texto es la ciudad, se manifiestan temas como lo siguiente, como la soledad de los individuos, producto de la movilidad, ¿cierto? La gente está sola, a pesar de que hay gente al lado, pero está sola porque es como un autómata. La monotonía y la rutina, siempre se hace lo mismo. La diversidad, existe gente de múltiples etnias, de múltiples razas, que viven dentro de un marco citadino, encerrados, como ocurre, por ejemplo, en Nueva York, en Santiago, en nuestro país, acá mismo en nuestra ciudad San Carlos, donde hay gente que es de distintos países, entonces hay una diversidad cultural muy interesante. Y el tema importante es la inmigración, ¿ya? Generalmente esos temas se dan dentro de la descripción de espacios de la ciudad. En tanto, en la naturaleza, nosotros tenemos que existe una fuerza natural, ¿cierto? Aquí el ímpetu natural es más fuerte que lo humano. El humano no puede avanzar sin someterse a la naturaleza, como ocurre en algunos espacios que se han descrito con terremotos, con tsunamis, con este asunto de los tornados, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el destino cobra cierta fuerza. El destino no es del hombre, el destino lo fija alguien superior al hombre, y en este caso alguien superior es la naturaleza. Lo humano versus lo salvaje. Aquí el hombre se enfrenta frente a lo salvaje, y es un concepto que se ha acuñado hace mucho tiempo en la literatura que se llama civilización versus barbarie. ¿Ya?
En general, gana los salvajes, gana la naturaleza. Y también encontramos tradiciones precolombinas en estas narraciones. ¿Ah? Aparece allí algunas narraciones de Julio Cortázar, donde vemos los aztecas, los olmecas y ese tipo de personajes. ¿Ya? Si seguimos. El contexto, miren. Una obra literaria nos cuenta algo y muestra una funcionalidad con uno más o varios temas. Y los temas pueden ser homologados, es decir, igualados o comparados con lo que ocurre en nuestra realidad. Y aquí es donde entra la tía Francisca, que es con la parte del modelaje. Tía Francisca, aquí están las fotografías. Hola chiquillos, Hola, profe. ¿alguien me podría decir qué pueden interpretar de las imágenes que están visualizando? Cosas de los países. ¿Ya? Machismo. Inmigración. Eso. Muy bien. ¿Quién dijo inmigración? La Connie. Connie. Bien, Connie. Muy bien, Connie. Si ustedes se dan cuenta, las imágenes como que nos tratan de representar un desplazamiento. No sabemos de qué a dónde, porque solamente si nos enfocamos, eso es lo que nos podría decir en la imagen. Pero hay una en donde aparece la bandera de Estados Unidos y hay una muralla. Entonces, ¿de qué inmigración se podría tratar la segunda imagen? De lo de Estados Unidos. Afroamericano. Los mexicanos. Los mexicanos. Mexicanos. Muy bien. Entonces sería como la Del inmigración. muro que divide México con Estados Unidos. Súper Ese. bien.